Muy buenas noches, amables amigos. Muito boa noite, amáveis amigos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche É para mim um privilégio estar com vocês nesta noite y tener la oportunidad de saludarlos a ustedes e ter a oportunidade de saudar a vocês y darle a conocer el programa de Dios para este tiempo. e dar-lhes a conhecer o programa de Deus para esse tempo. Porque el programa de Dios es lo más importante para el ser humano. Porque o programa de Deus é o mais importante para o ser humano. Quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 31, Quero ler em São Mateus capítulo 24, verso 31, que nos muestra lo que estará aconteciendo en el fin del siglo. que nos mostra o que estará acontecendo no fim do século. Y eso es el programa de Dios E esse é o programa de Deus para ustedes para y vocês para mí también. e para mim também. Leamos entonces lo que Jesús dice. Leemos então o que Jesus disse. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. E enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. ¿Para qué? Para quê? Y juntará a sus escogidos Os quais ajuntarão os seus escolhidos, de los cuatro vientos, desde os quatro ventos, desde un extremo del cielo hasta el otro. desde uma a outra extremidade dos céus. Ese es el ministerio del fin del siglo. Este é o ministério do fim do El século. ministerio del fin del siglo. O ministério do fim do século. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, o assento queiram ter a bondade. No hay nada más importante para el ser humano que el programa de Dios para el tiempo en que la persona vive. Não há nada mais importante para o ser humano que o programa de Deus para o tempo em que se vive. Y la única forma de conocerlo E a única forma de conhecê-lo es a través de un enviado de Dios é através de um enviado de Deus para esa edad, para esta era, para esa generación, para esta geração, para ese tiempo. para este tempo. Fuera de ese programa, Fora desse programa, ninguna persona conocerá nenhuma pessoa conhecerá lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. o que Deus está realizando nesse tempo. Miren ustedes el tiempo de Noé. Olhem vocês o tempo de Noé. ¿Quién sabía las cosas que iban a acontecer en aquel tiempo? Quem sabia as coisas que iam acontecer naquele tempo? El diluvio que iba a venir, O dilúvio que ia vir? solamente un hombre, Somente um homem, Noé. Noé. ¿Y quiénes más podían saber esas cosas? E quem mais poderiam saber essas coisas? Todas las personas, Todas as pessoas. pero no porque lo estudiaban Não, porém, não porque estudavam, o porque las religiones de aquel tiempo se lo decían, ou porque as religiões daquele tempo diziam, sino senão, escuchando a Noé, ouvindo a Noé, era que se podía conocer era que se podia conhecer el programa de Dios. o programa de Deus. Y todos los que escucharon E todos os que ouviram A Noé. a Noé entendieron entenderam el programa de Dios para ese tiempo. o programa de Deus para aquele tempo. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês. hubo millones de personas Houveram milhões de pessoas y muchísimas religiones y sectas religiosas, e muitíssimas religiões e seitas religiosas. pero encontramos Mas encontramos que cuando vino el diluvio, que quando veio o dilúvio, solamente 8 personas se salvaron. somente 8 pessoas se salvaram. Noé, Noé, el cual tenía el mensaje de o Dios, qual tinha a mensagem de Deus, y su familia. e a sua família. ¿Y por qué los otros no se salvaron? E por que os outros não se salvaram? Porque no entraron al arca. Por que não entraram ¿Y na por qué no arca? entraron al arca? E por que não entraram na Porque no arca? creyeron lo que Noé decía. Porque não creram no que Noé dizia. ¿Y por qué no creyeron lo que Noé E decía? por que não creram no que Noé dizia? Porque las religiones de aquel tiempo Porque as religiões daquele y tempo sectas religiosas e seitas no religiosas predicaban lo mismo que Noé. não pregavam o mesmo que Noé Cada pregava. una de las sectas religiosas Cada uma das seitas religiosas y religiones e religiões hablaba acerca de Dios, falava com relação a Deus, pero no le estaban diciendo al pueblo mas não estavam dizendo ao povo que vendría un diluvio que viria um y dilúvio que la única forma de escapar era el arca que Noé estaba e construyendo. que a única forma de escapar era a arca que Noé estava construindo. ¿Y por qué no lo decían? E por que não o diziam? Porque no lo creían. Porque não o criam. ¿Y qué no creían? E o que não criam? El mensaje de Dios para ese tiempo, Na mensagem de Deus para aquele el tempo, cual daba a conocer el programa de Dios para ese tiempo. o qual dava a conhecer o programa de Deus para aquele tempo. Pero hubo un grupo de personas Mas houve um grupo de pessoas
Noé y su familia, Noé e a sua que família, creyó ese programa. que creu nesse programa. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, lo importante no es la cantidad, o importante não é a quantidade, sino senão lo que la persona está creyendo. o que a pessoa está crendo. Si son poquitos, Se são pouquinhos, pero están creyendo en el programa de Dios para el tiempo en que viven, mas estão crendo no programa de Deus para o tempo em que estão vivendo, aunque sean poquitos, ainda que sejam pouquinhos, están de parte de Dios. estão do lado de Deus. Y Dios está de parte de E ellos. Deus está ao lado deles. Y vean ustedes en el tiempo de Noé, Vejam vocês no tempo de Noé. cuando vino el diluvio, Quando veio o dilúvio, Dios no destruyó a los creyentes, Deus não destruiu os crentes. Dios no destruyó a Noé y su familia, Deus não destruiu a Noé e sua família. solo los que estaban fuera del arca, Somente os que estavam fora da que eran arca, los incrédulos, que eram os incrédulos, que no creyeron el programa de Dios que não creram no programa de Deus para ese tiempo. para aquele tempo. Luego encontramos Logo encontramos, en el tiempo de Moisés, no tempo de Moisés, el faraón o faraó y el pueblo egipcio e o povo egípcio no creyó el programa de Dios para ese tiempo. não creu no programa de Deus para aquele tempo. ¿Y cuál era el programa de Dios para ese tiempo? E qual era o programa de Deus para aquele tempo? La liberación del pueblo hebreo, A libertação do povo hebreu, lo cual Dios le había prometido a Abraham a qual Deus havia prometido a Abraão. en el capítulo 15 del Génesis. No capítulo 15 de Gênesis, Dice así Dios, diz assim Deus, hablándole a Abraham. falando a Abraão. Ahora ven ustedes una cosa, Agora vejam vocês uma coisa, que el programa de Dios que o programa de Deus para una edad, para uma era, para un tiempo, para um tempo, para una generación o para dispensación, uma geração ou dispensação, es lo que Dios ha prometido para ese tiempo. é o que Deus prometeu para esse Y tempo. cuando Dios lo lleva a cabo, E quando Deus o realiza, ese es el programa de Dios, este é o programa de Deus, siendo realizado por Dios. sendo realizado por Deus. Y el que cree ese programa, E o que crê nesse programa, que se está llevando a cabo, que se está realizando, está de parte de Dios. está de parte Y de Deus. Dios está de parte de E él. Deus está do lado dele. Ahora ven aquí cuando Dios le habló a Abraham. Agora vejam aqui quando Deus falou a Abraão. Verso 13 en adelante del Génesis capítulo 15. Verso 13 em diante de Gênesis capítulo 15. Dice así. Diz assim: Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligir-losão 400 anos. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha cumplido, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, Dios le prometió a Abraham Deus prometeu a Abraão que su descendencia que a sua descendência sería esclava por 400 años. seria escrava por 400 anos. Y todavía Isaac no había nacido. E todavia Isaque ainda não havia nascido. Más adelante Dios le habló acerca de un hijo que tendría Abraham. Mais adiante Deus falou-lhe acerca de um filho que teria Abraão. Pero Abraham no tenía descendencia. Mas Abraão não tinha descendência. Y Dios le estaba diciendo, E Deus estava dizendo: tu descendencia tua descendência será esclava en Egipto, será escrava no Egito. pero esto será por 400 años. Mas isto será por 400 anos. Y luego yo los libertaré E logo após eu os libertarei mão forte. com mão forte y castigaré. e castigarei. ¿A quiénes? A quem? ¿Al pueblo hebreo? Ao povo hebreu? No, Não. a la nación À nação que tendría esclavizado al pueblo hebreo. que tinha ao povo hebreu escravizado. ¿Y dónde estaba la descendencia de Abraham? E onde estava a descendência de Abraão? En los lomos de Abraham. Nos lombos de Abraão. Por eso cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Por isso que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, dice San Pablo, diz São Paulo, que también Leví diezmó a Dios. que também Levi
dizimou a Deus, el cual estaba en los lomos de Abraham. o qual estava nos lombos de Abraão. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, el pueblo hebreo o povo hebreu vivió en Egipto 430 años viveu no Egito por 430 anos y Dios los libertó e Deus o libertou a través de Moisés, através de Moisés, porque siempre para Dios cumplir lo que Él ha prometido, porque sempre para Deus cumprir o que Ele tem prometido, envía un profeta mensajero envia um profeta mensageiro y le revela su programa para ese tiempo. e lhe revela seu programa para esse tempo. Y ese profeta mensajero E este profeta mensageiro comienza a predicar. começa a pregar. ¿Qué cosa? Que coisa! El programa de Dios para ese O tiempo. programa de Deus para esse tempo. Y comienza Dios a llevar a cabo su programa. E começa Deus a realizar o seu programa. Y los hijos de Dios de ese tiempo E os filhos de Deus desse tempo comienzan a comprender ese programa. começam a compreender esse programa. Comienzan a ser llamados Começam a ser chamados donde quiera que están. onde queiram que estejam. Y Dios les abre el entendimiento E Deus lhes abre o entendimento para comprender para compreenderem que se está llevando a que cabo se está realizando el programa de o Dios programa de Deus para ese tiempo, para este tempo, el cual fue prometido o qual foi prometido en la Escritura. na Escritura. Porque Dios no hace nada Porque Deus não faz a nada, menos que no sea lo que Él prometió en la Escritura. a menos que não seja o que Ele prometeu na Escritura. Y tampoco hace E nada tampouco faz a nada, menos que no sea usando un hombre, a menos que não seja usando a um homem, un profeta. a um profeta. Amós 3:7 dice: Amós 3,7 diz: porque no hará nada el Señor Jehová porque não fará nada o Senhor Jeová, sin que antes revele sus secretos sem que antes revele os seus segredos. ¿A quién? A quem? a sus siervos los profetas. A seus servos, os profetas. Todo lo que Dios va a hacer Tudo que Deus vai fazer es revelado é revelado a sus siervos los a profetas. seus servos, os profetas. Por eso el Antiguo Testamento Por isso, no Antigo Testamento, tenemos temos muchos profetas, muitos profetas, los cuales hablaron la palabra. os quais falaram a palavra. Y el Antiguo Testamento E o Antigo Testamento es la palabra de Dios, é a palavra de Deus, hablada a través de sus profetas. falada através de seus Y el profetas. Nuevo Testamento E o Novo Testamento fue escrito foi escrito por los mensajeros de Dios, pelos mensageiros de Deus, los apóstoles de Dios, os apóstolos de Deus, que eran profetas también. que eram profetas também. Por eso San Pedro Por isso, São y Pedro San Pablo e São Paulo hablaron de las cosas que acontecerían en el fin del tiempo. falaram das coisas que aconteceriam no tempo final. Y eso es profecía. Isto é profecia, Y no pueden dar una profecía e não podem dar uma profecia si no son profetas. se não são profetas. Fueron profetas de Dios Foram profetas de Deus, del Nuevo Testamento do Novo Testamento, para traer la palabra de Dios para trazer a palavra de en Deus el Nuevo no Testamento Novo Testamento y anunciar también e anunciar também las cosas que Dios llevaría a cabo as coisas que Deus realizaria en el fin del siglo. no final do século. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento, nos habla del ministerio del fin del siglo. nos fala do ministério do fim do século. El profeta Zacarías, O profeta Zacarias, en el capítulo 4, no capítulo 4, nos dice, comenzando en el verso 11, nos diz, começando no verso 11: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Falei mais e disse-lhe: que são as duas oliveiras à direita do catiçal e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? E falando-lhes outra vez disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Então ele disse: estes são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Y en Apocalipsis capítulo 11, Em Apocalipse capítulo 11, verso 3 en adelante dice, verso 3 em diante diz:
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. E darei poder a minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Aquí tenemos el ministerio del fin del siglo. Aqui temos o ministério do fim do século. Este es el ministerio que en la gran tribulación estará operando para el pueblo hebreo. Este é o ministério que na grande tribulação estará operando para o povo hebreu. Y le estará tocando la trompeta final o gran voz de trompeta a los escogidos hebreos. E estará lhes tocando a grande voz de trombeta aos escolhidos hebreus. Y estará llamándolos, juntándolos y sellándolos con el sello del Dios vivo. E estará chamando-os, juntando-os e selando-os com o selo do Deus vivo. Este ministerio aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis también. E este ministério aparece no capítulo 7 de Apocalipse também. Verso 2 en adelante. Verso 2 em diante. Y dice así. E diz assim: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 ventos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este es el ángel del Señor Jesucristo, Este é o anjo do Senhor Jesus Cristo, con el sello del Dios vivo. com o selo do Deus vivo. Y él viene con el doble ministerio de los 2 olivos. E ele vem com o duplo ministério das 2 oliveiras. Es el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose. É o ministério de Moisés e Elias repetindo-se. El ministerio de los ángeles del Señor. O ministério dos anjos do Senhor. Un ángel es un profeta mensajero. Um anjo é um profeta mensageiro. Y el ministerio profético E o ministério profético de Moisés y de Elías de Moisés e de Elias estará estará en el fin del siglo no final do século en el ángel del Señor no Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, y aparece que aparece con el sello del Dios com vivo o selo do Deus vivo, para llamar y juntar para chamar e a ajuntar los escogidos del pueblo hebreo, aos escolhidos dentro que do povo son hebreu. 144,000 hebreos. São 144.000 hebreus. Y luego en Apocalipsis 14 aparecen ahí, E logo em Apocalipse 14 aparecem aí, ya sellados con el sello del Dios vivo. já selados com o selo do Deus vivo. Y dice así: E diz assim: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Porque aparecen sellados ahí en sus frentes y aparecen con el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo escrito en la frente. Porque aparecem aí selados no monte de Deus e escrito em suas testas Con el nombre de Dios y el nombre del com o nome de Cordero, Deus de e Cristo. o nome de Cristo, do Cordeiro. Porque el ángel con el sello del Dios vivo los llamó, los juntó y los selló con el sello del Dios vivo. Porque o anjo com o selo do Deus vivo os chamou, os juntou e os selou com o selo do Deus vivo. Porque él viene
con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Porque ele vem com o duplo ministério de Moisés e de Elias. El ministerio de los dos olivos. O ministério das duas oliveiras. Porque ese es el ministerio del fin del siglo. Porque este é o ministério do fim do século. Para bendición Para a bênção del pueblo hebreo. do povo hebreu. Donde hay 144.000 escogidos. Onde existem 144.000 escolhidos. Para cumplir la promesa. Para cumprirem a promessa. Y enviará sus ángeles. E enviará seus Con anjos. gran voz de trompeta. Com grande voz de Y trombeta. E juntará a sus escogidos. a seus escolhidos. Esto todavía no se ha cumplido para el pueblo hebreo. Isso todavia não se cumpriu para o povo hebreu. Porque antes de cumplirse para el pueblo hebreo, Porque antes de se cumprir para o povo hebreu, Dios tiene escogidos entre los gentiles. Deus tem escolhido dentre os gentios. Y con ese mismo E ministerio com este mesmo del fin ministério del siglo, do final do século, Él llama ele chama y junta e a los escogidos, aos escolhidos de entre los gentiles, dentre os gentios, para que puedan recibir para que possam receber la transformación de sus cuerpos, a transformação de seus corpos, los que están vivos os que estejam vivos y los que murieron en Cristo en las edades pasadas, e os que morreram em Cristo nas eras puedan passadas resucitar. possam ressuscitar. Y algunos de los nuestros que murieron también E alguns dos nossos que morreram também resucitarán, ressuscitarão, porque todos los muertos porque todos os mortos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios ouvirão a voz do Filho y de se Deus levantarán, e se dijo levantarão. el Señor Jesucristo. Disse o Senhor Jesus Cristo. La voz del Hijo de Dios, A voz do Filho de el Deus. mensaje del Señor Jesucristo A mensagem do Senhor para Jesus el fin del Cristo siglo, para o fim do a século, través del ministerio do final, ministério del final, ministerio do ministério del fin del do siglo, final do século. que es el É o ministerio ministério de Moisés de Moisés y de Elías, e de Elias, repitiéndose repetindo-se el ministerio de los dos olivos, o ministério das duas oliveiras, repetindo-se en el ángel del Señor Jesucristo, no anjo do Senhor Jesus en el fin Cristo, del siglo, no final do es século. enviado É enviado por el Señor Jesucristo, pelo Senhor Jesus Cristo, como dice en Apocalipsis 22:16. como disse em Apocalipse 22:16. Yo, Jesús, Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei meu anjo para dar testimonio de estas cosas para dar testemunho dessas en las coisas iglesias. nas igrejas. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo envía su ángel mensajero envia seu anjo con el mensageiro sello del Dios com vivo o selo do Deus y vivo con el mensaje e final com a mensagem de la final gran voz de da trompeta, grande voz de trombeta, dando testimonio dando testemunho de todas estas cosas de todas essas que coisas deben que acontecer devem suceder en el fin del siglo. no final do século. En Apocalipsis 22, Em Apocalipse 22, verso 6 también nos habla de este ángel verso 6 também nos fala desse anjo y el ministerio e o ministério para el fin del tiempo para o final do tempo y lo que debe hacer e o que deve con ser ese ministerio. com esse ministério. Dice así, Diz assim: y me dijo, E disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas, estas palavras são fiéis e verdadeiras. y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, E o Senhor, o Deus dos espíritus dos profetas, los espíritus de los profetas, os espíritos dos ¿de profetas, dónde vienen? de onde vêm? De Dios. De Deus. Dice, ha enviado su ángel, Enviou o seu ángel mensajero. seu anjo mensageiro. ¿Para qué? Para quê? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Las cosas que deben acontecer As coisas que em breve hão de en el fin suceder del siglo no final do século son dadas a conocer são dadas a por el conhecer ángel mensajero, pelo anjo mensageiro, porque es enviado porque é enviado por el Señor Jesucristo, pelo Senhor Jesus Cristo, con la revelación divina, com a revelação con el divina, mensaje com divino a mensagem divina del fin del siglo, do fim do século, con el cual com o qual da a conocer dá a conhecer todo el programa de Dios todo o programa de para el Deus fin del siglo, para o fim do século. y así E assim, da a conocer dar a conhecer las cosas que deben acontecer as coisas que devem en suceder el fin del siglo. no fim do século. Para eso es enviado. Para isso é enviado. Y así, E assim, los que le han de recibir, os que o hão de receber, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, ahí lo tienen escritos los escogidos, aí os têm escritos escolhidos, los cuales le escucharán os quais o ouvirá
y serán recogidos e serão recolhidos con el mensaje final com a mensagem final de gran voz de trompeta de grande voz de trombeta y sellados con el sello del Dios vivo e selados com o selo do Deus vivo, para recibir para receberem el conocimiento o conhecimento de todo el programa divino, de todo o programa divino, conocer conhecer las cosas que deben acontecer as coisas que devem en el suceder fin del siglo. no final do século. Los escogidos Os escolhidos conocerán conhecerão los juicios divinos que van a venir, os juízos divinos que vão vir, pero también conocerán mas também conhecerão las bendiciones de Dios as bênçãos para de los Deus escogidos, para os escolhidos, porque para los escogidos porque para os escolhidos están las bendiciones de Dios estão as bênçãos de Deus y los juicios e divinos os juízos divinos para los incrédulos, para os incrédulos, para el reino de los gentiles, para o reino dos gentios, que se establecerá que se estabelecerá en el reino no reino o imperio ou império del do anticristo, anticristo, de la bestia, da besta, en el fin del siglo. no final do século. Los escogidos Os escolhidos conocerán conhecerão las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, as coisas que devem suceder no final do tempo, todas las cosas que deben acontecer, todas as coisas que devem acontecer, y conocerán e conhecerão cómo escapar como de los escapar juicios divinos, dos juízos las divinos, plagas das apocalípticas pragas que apocalípticas van a caer sobre la que tierra, vão cair sobre a terra, van a caer sobre la tierra vão cair sobre a terra, en ese lapso de tiempo de 3 años y medio, neste lapso de tempo de 3 anos e meio, que es la gran tribulación, que é a grande tribulação, o apertura de Jacob, ou a apertura de Jacó, o la segunda parte ou a segunda parte de la semana número 70 da semana número de la 70 profecía de Daniel, da profecia de Daniel, donde Dios onde Deus estará con el pueblo hebreo, estará com o povo hebreu, confirmándole su pacto, confirmando-lhe o seu pacto, pero para los gentiles mas para os gentios estarán cayendo las plagas caindo as pragas apocalípticas, apocalípticas, las cuales son inevitables, as quais são inevitáveis, pero los escogidos mas os escolhidos, en el fin del tiempo no tempo final, conocerán las cosas que deben acontecer conhecerão as coisas que devem y cómo acontecer escapar de los juicios divinos. e como escaparem dos juízos divinos. Escaparemos De esos juicios, desses juízos, seremos transformados seremos transformados conforme a la promesa divina. conforme a promessa divina. Primera de Corintios, 1 de Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, verso 49 en adelante, dice San Pablo: verso 49 em diante, diz São Paulo: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Y entonces las plagas no podrán tocar a los hijos de Dios. Então as pragas não poderão tocar aos filhos de Deus. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Una transformación viene para nuestros cuerpos. Uma transformação vem para os nossos corpos. Estos cuerpos Estes corpos serán transformados. serão Son transformados. mortales en la actualidad. São mortais na Y serán atualidade. transformados E serão a transformados inmortales. a imortais. Veamos a ver si aquí lo dice. Vejamos se aqui o diz. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Resucitarán en cuerpos inmortales, Ressuscitarão em corpos imortais, incorruptibles. Y nós seremos transformados. seremos transformados. Y entonces tendremos un cuerpo eterno, Então teremos um corpo eterno, incorruptível, imortal. Sigue diciendo: Segue dizendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade.
Aquí podemos ver Aqui podemos ver que seremos vestidos de inmortalidad, que seremos vestidos de imortalidade, vestidos de incorrupción, vestidos de incorrupção. y luego E logo, ni nos pondremos viejos, nem ficaremos velhos, estaremos representando siempre estaremos aparentando sempre de 18 a 21 años, de 18 a 21 anos, que es la flor de la juventud. que é a flor da juventude. Nunca nos enfermaremos, Nunca adoeceremos, porque es un cuerpo eterno porque é um corpo eterno el que vamos a tener. o que vamos ter. Ahora sigue diciendo, Agora segue dizendo: cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Y de ahí en adelante, E daí em diante, nunca más habrá muerte para los escogidos de Dios. nunca mais haverá morte para os escolhidos de Deus. Todo habrá terminado. Tudo haverá terminado. Lo pasajero, O passageiro, lo corruptible, o corruptível, lo o mortal, mortal, lo temporal. o temporário. Ya estaremos Já estaremos en eternidad, em con eternidade, vida eterna, con vida eterna. aún en nuestros cuerpos mesmo estando em nossos corpos y en la flor de la juventud, e na flor da juventude, para toda la eternidad, para toda a eternidade, con un cuerpo, com um corpo, el cual Dios o qual Deus diseñó desde antes de la fundación del mundo, designou desde antes da fundação do mundo, para cada uno de nosotros. para cada um de nós. Esas son las promesas Estas são as para el promessas fin del tiempo para o tempo final y para el producir e para ele produzir la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. e a nossa transformação dos que vivemos. Dice San Pablo Diz São Paulo que sonará la trompeta final, que soará a trombeta el final, mensaje a final, mensagem final, esa gran voz de trompeta que dijo Jesús, esta grande voz de trombeta que disse Jesus, de la cual también Apocalipsis habla, da qual também em Apocalipse fala, en el capítulo 1, verso 10, no capítulo 1, verso 10, y en el capítulo 4, verso 1, e no capítulo 4, verso 1, y dice así: e diz assim: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Una gran voz como de trompeta. Uma grande voz como de Y el trombeta. Señor Jesucristo había dicho: E o Senhor Jesus Cristo y havia dito, enviará sus ángeles E enviará seus con anjos gran voz de com trompeta. grande voz de trombeta. Es la voz del Señor Jesucristo, É a voz do Senhor Jesus por Cristo, medio de su ángel mensajero, através do seu anjo que con el mensageiro, doble ministerio de Moisés y Elías, com o duplo ministério de Moisés e en el fin del Elias, tiempo, no tempo final, llama y junta a todos los escogidos. a todos os escolhidos. La voz de Cristo, A voz de Cristo, la voz de la gran voz de a trompeta, voz da grande voz de trombeta, llamando y juntando chamando e a juntando todos los escogidos. a todos os escolhidos. Apocalipsis capítulo 4 también dice en el verso 1: Apocalipse capítulo 4 também diz no verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ven ustedes que esta voz como de trompeta hablaba Veem vocês que esta voz como de trombeta falava palavras. Le dijo a Juan: Me disse a João: sube acá, sobe acá, sobe aqui, y yo te mostraré. e eu te mostrarei. ¿Qué cosas? Que coisas? Las cosas que sucederán después de estas. As coisas que acontecerão depois destas. Las cosas que sucederán después de las edades de la iglesia. As coisas que acontecerão depois das eras das igrejas. ¿Y cuáles son esas cosas? E quais são essas coisas? Las cosas que acontecerán en el fin del siglo. As coisas que acontecerão no fim do século. Esa voz dice, esa voz de trompeta dice: Esta voz de trombeta diz: yo te la mostraré. eu te a mostrarei. La voz de A trompeta voz de trombeta es la que muestra é a que mostra las cosas que deben as acontecer. coisas que devem acontecer. Por eso en Apocalipsis 22, Por isso em Apocalipse 22,
Verso 6 dice, Verso 6 disse: y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos, para mostrar aos seus servos ¿qué cosa? que coisas? Las cosas que deben acontecer, As coisas que em breve hão de acontecer. las cosas As coisas que la voz, que a voz, como de trompeta, como que de trombeta, dijo que mostraría. disse que mostraria. Por eso, Por isto, la voz como de a trompeta, voz como que de en el trombeta, ángel del Señor Jesucristo, através do anjo do Senhor en el Jesus fin Cristo, del siglo, no fim do século, estará mostrando las cosas que deben as acontecer coisas que devem suceder y estará e mostrándole estará mostrando a los escogidos aos escolhidos cómo escapar como de los escapar juicios dos divinos juízos divinos apocalípticos apocalípticos que han de venir que hão de vir y cómo recibir e como receber la transformación a transformação de nuestros cuerpos de nossos corpos para ser imagen para sermos a imagem y semejanza e semelhança del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Tenemos Temos la voz como de a trompeta, voz como que de trombeta, esa gran voz de trompeta, esta grande voz de o trombeta, trompeta final, ou trombeta final, para el fin del siglo, para o final do século, mostrándonos las cosas que deben acontecer, as coisas que devem suceder, mostrándonos el programa divino, o programa divino para el fin del siglo, para o final do século, para recibir así para receber assim las bendiciones de Dios as bênçãos de en el Deus fin del siglo, no final do século, para el tiempo del fin del siglo, para o tempo do fim do que es el século, tiempo de la cosecha. que é o tempo da colheita. Él dijo que enviaría a sus Ele ángeles disse que enviaria seus anjos y los envía e os envia para llevar a cabo para realizar la obra de la cosecha. a obra da Sus colheita. ángeles, Seus anjos, el ministerio de Moisés y o Elías, ministério de Moisés e Elias, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo, el profeta mensajero o profeta del mensageiro Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, del fin del siglo, do final do século, con el com o ministerio ministério del fin del do siglo, final do século, llamando chamando y juntando a a sus escogidos aos seus escolhidos y mostrándoles mostrando-lhes las cosas que deben acontecer as coisas que devem en el suceder fin del no siglo. final do século. Ese es el ministerio Este é o ministério del fin del no siglo final do século para bendición para a bênção de cada uno de nosotros. de cada de nós. No hay otro ministerio Não há outro ministério enviado por el Señor Jesucristo enviado pelo Senhor Jesus para el Cristo fin del siglo para o final do século, para mostrar para mostrar las cosas que deben acontecer as coisas pronto que em breve devem suceder y preparar e preparar a los escogidos aos para la escolhidos transformación de su cuerpo. para a transformação de seus Pero corpos. gracias a Dios Mas graças a que Deus hay un ministerio que há um ministério prometido por el Señor Jesucristo, pelo Senhor Jesus Cristo, el ministerio o ministério del ángel do anjo del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus y Cristo. ese E es este é el ministerio o ministério del fin del siglo, do final do dando a século, conocer dando a conhecer las cosas que deben as coisas acontecer que devem suceder en este tiempo final. neste tempo final. Que Dios nos bendiga, Que Deus nos abençoe, que Dios nos que guarde Deus nos guarde y continúe hablándonos e continue nos falando y dándonos a e conocer nos dando a conhecer las cosas que deben as acontecer coisas que devem suceder y nos prepare e nos para prepare la transformación de nuestros para a cuerpos transformação de que nossos tanto corpos necesitamos. que tanto necessitamos. Yo la necesito. Eu a necessito. Y ustedes, E vocês, pues que venga pronto Que venga la pronto. transformación de nuestro a cuerpo, transformação de nossos corpos, porque hemos recibido porque temos recebido el ministerio o ministério del fin del siglo. do final do século. Dios nos bendiga. Deus nos abençoe. Dios nos guarde. Deus nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa Y amável pasen atenção. todos muy buenas E que noches. passem todos muito boa Con noite. nosotros nuevamente Conosco novamente. Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermudes Marinho. para concluir en esta noche de nuestra parte. Para concluir nesta noite a nossa parte. Dios les bendiga. Deus lhes abençoe. Y Dios les guarde a E todos. Deus lhes guarde a todos.